¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos una emisión más de Impacto Económico y como siempre es un gusto saludarle. Mi nombre es Daniel Rosas. A nombre de este gran equipo les damos la más cordial bienvenida. Comencemos con los titulares de esta emisión. En América Latina, Brasil aprobó el proyecto que exime a la clase media de pagar impuestos y compensará la pérdida de esta recaudación con un aumento a quienes tienen ingresos muy altos. En contexto, hoy nos ubicamos en Estados Unidos. El gobierno ha entrado en un cierre forzado de sus servicios por no llegar a un acuerdo en el Congreso sobre un nuevo presupuesto federal. Y en 360, la Unión Europea atraviesa un complejo debate interno tras revelarse que sus líderes admiten en privado que Ucrania nunca podrá devolver las deudas que acumula con el bloque. De esto y más hablaremos el día de hoy. Estamos iniciando con el detalle de la información. Recientemente la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto impulsado por el oficialismo y el presidente Lula da Silva, que exime a la clase media de pagar impuestos y compensará la pérdida de esta recaudación con un aumento a quienes tienen ingresos muy altos. La medida de eliminación del impuesto sobre la renta de las personas físicas está dirigida a quienes ganen hasta 5.000 reales mensuales, equivalentes a unos 860 euros. Se estima que beneficiará a millones de trabajadores que actualmente pagan entre el 9 y el 11% de sus impuestos sobre el ingreso. Según cálculos del Ejecutivo, cerca de 16 millones de brasileños no tendrán que pagar el tributo en 2026 si el proyecto se convierte en ley. La extrema derecha, liderada por el bolsonarismo, votó en contra, por supuesto, de esta propuesta. De Brasil nos desplazamos a Venezuela, que ha ratificado su compromiso de mantener el equilibrio del mercado petrolero mundial equitativo, justo y beneficioso. La ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, aseguró que las tensiones comerciales, los desafíos geopolíticos y las sanciones ilegales no serán un impedimento. Esto lo dijo durante su intervención en la edición número 62 de la reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP y la OPEP+, celebrado el miércoles por videoconferencia. La ministra participó en el encuentro que tuvo como objetivo revisar el cumplimiento de los ajustes de producción decididos en la edición número 38 de la reunión de la organización celebrada el 5 de diciembre de 2024. La nación bolivariana, como país fundador de la OPEP, desempeña un rol fundamental dentro del comité de monitoreo. Posteriormente, la titular del despacho participó en la Semana Africana de la Energía, en donde reafirmó la determinación de Venezuela a cooperar con los países del continente y con la conservación del planeta. Seguimos en la región, pero ahora es Ecuador, ya que el miércoles los gobiernos municipales de Ecuador hicieron un llamado de emergencia, pues la deuda que mantiene con esas administraciones el gobierno del presidente Daniel Noboa los acerca al cierre inminente de algunas instituciones. Cerca de 720 millones de dólares es el monto de la deuda que la administración central mantiene con los gobiernos locales. La Asociación de Municipalidades del Ecuador rechaza que se utilice como condicionamiento que el país atraviesa la peor crisis financiera de los últimos años. Recordaron que los gobiernos locales están constitucionalmente amparados para obtener un presupuesto general para dignificar la vida de la gente, y las condiciones a las que actualmente los somete la administración del presidente Noboa los ha puesto al límite. Algunos han empezado a programar el cierre de instituciones. Y mire, con el objetivo de impulsar la economía y generar un nuevo modelo de desarrollo económico que sea más sustentable, México avanza en la recuperación de materiales para la producción de empaques y envases con material reciclado. Actualmente este país recupera el 63% del PET a nivel nacional y el 34% en otros plásticos. Nuestro compañero Antonio Aranda tiene los detalles en el siguiente reporte.
México logró anticipadamente avances en sus metas para la gestión de residuos plásticos, como el incremento en la utilización de material reciclado para la producción de nuevos envases. La recuperación de estos materiales busca articular un modelo de desarrollo más sustentable, señala este funcionario. En este lugar lo que hacemos es separar las fracciones que tienen algún tratamiento que nos permite reducir la cantidad de residuos que van a los sitios de disposición final. La planta sirve como un tratamiento primario que nos permite separar estas fracciones. Sin embargo, es importante destacar que la ciudadanía puede colaborar de mejor manera separando sus residuos. Datos oficiales señalan que México recupera el 64% del PET utilizado. Este índice es el más alto del continente americano. Los materiales que se recuperan son en el tema de los plásticos, tenemos el PET cristal, que son los envases de refresco de agua, el PET verde, que es también un envase de refresco, tenemos el HDPE, que es el polietileno de alta densidad, que blanco y de color, que son envases donde vienen detergentes, algunos productos químicos, y tenemos también lo que es la lata de aluminio, la lata ferrosa, el Tetra Pak. Acelerar la transición hacia la correcta gestión de residuos permitirá, en el mediano plazo, eliminar 35,000 toneladas de plásticos innecesarios. Que los materiales se vuelven a reincorporar a procesos para que sean ocupados como materia prima. Este nuevo enfoque de separación, inclusive a la planta, le va a permitir ser más eficiente. Una vez que separemos en la fracción orgánica, vamos a poder recuperar materiales con mejor calidad y sin contaminación. Actualmente los envases de plástico tienen diseño y composición que facilita su recuperación, señala esta funcionaria. Realmente es impresionante ver que ya el 80% de los envases son diseñados con un efecto o con un concepto de circularidad y por lo tanto esto implica haber gestionado 547,000 toneladas de residuos. Pero el gobierno de México busca generar leyes que impulsen la economía circular. Nosotros en la Semarnat estamos proponiendo una ley de economía circular que obviamente incluye el tratamiento de los plásticos para optimizar precisamente el uso de polímeros y aumentar el porcentaje de material reciclado. Actualmente México genera 15,000 toneladas diarias de residuos plásticos. La importancia de su reciclaje es evitar que lleguen a los ecosistemas. Con imágenes de Ricardo Martínez, Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Momento de hacer una primera pausa con esta información y no se vaya. Al regreso en contexto estaremos hablando de Estados Unidos. El gobierno ha entrado en un cierre forzado de sus servicios por no llegar a un acuerdo en el Congreso sobre un nuevo presupuesto federal. Vamos, algo que suele ocurrir pero que no pasaba desde el primer periodo de Trump. Estaremos hablando de esto cuando regresemos. Hoy en contexto nos ubicamos en Estados Unidos y es que el gobierno ha entrado en un cierre forzado de sus servicios federales reflejando una crisis recurrente en la política de ese país, marcada por la falta del consenso en el Congreso sobre el presupuesto federal. Pero, ¿qué significa un cierre de gobierno? Bueno, pues cuando no se aprueba un nuevo plan de gastos o una resolución temporal, las agencias federales carecen de fondos para funcionar plenamente, lo que obliga a suspender actividades consideradas no esenciales.
En estos escenarios, millones de trabajadores públicos enfrentan licencias sin remuneración o deben continuar laborando sin recibir salario, lo que impacta directamente en sus familias y en la prestación de servicios. La raíz del problema suele estar en el bloqueo presupuestario y en el estancamiento político. Las pugnas partidistas sobre prioridades de gasto y estrategias legislativas pues exponen, por supuesto, las tensiones internas de un modelo que, lejos de garantizar estabilidad, genera incertidumbre, tanto nacional como internacional. Un cierre de gobierno en Estados Unidos tiene consecuencias directas sobre la fuerza laboral federal, pero la suspensión de contratos y servicios gubernamentales afecta además a empresas privadas y consumidores, debilitando la economía en general. El precedente más grave de un cierre de gobierno fue en 2018-2019, cuando el cierre se prolongó durante 35 días. El llamado shutdown, resultado del fracaso en las negociaciones presupuestarias entre el Partido Republicano de Donald Trump y los demócratas, ha dejado en la incertidumbre a 750,000 funcionarios federales que se ven forzados a trabajar sin salario o a permanecer en sus hogares sin remuneración. El corazón del conflicto radica en la negativa republicana a destinar fondos suficientes para programas de atención médica, especialmente el Obamacare, que beneficia a sectores de bajos ingresos, mientras los demócratas exigen mantener el nivel de gasto social que existió durante la pandemia. La Casa Blanca ha respondido con amenazas de despidos inminentes y recortes adicionales, profundizando la crisis humanitaria que afecta principalmente a los trabajadores federales y a millones de ciudadanos que dependen de servicios esenciales. Agencias como la NASA han cerrado sus operaciones, los parques nacionales funcionan sin servicios básicos y los viajes aéreos enfrentan perturbaciones crecientes. Este caos institucional, que según analistas podría reducir el crecimiento del PIB en 0.2 puntos porcentuales semanales, refleja la incapacidad crónica del capitalismo estadounidense para garantizar estabilidad gubernamental. Mientras Trump y los legisladores republicanos priorizan recortes fiscales para los más ricos y restricciones migratorias, el pueblo norteamericano sufre las consecuencias de un modelo político que funciona para las élites económicas. ¿Y a todo esto qué dice el presidente Donald Trump acerca de toda esta situación? Bueno, pues el mandatario de Estados Unidos amenazó con despedir masivamente a funcionarios federales y cancelar programas sociales en caso de un cierre gubernamental. Vamos a despedir a mucha gente y serán demócratas, afirmó el mandatario, revelando el carácter abiertamente partidista de su estrategia. Lejos de buscar soluciones, el inquilino de la Casa Blanca reconoció que el shutdown podría traer beneficios para su agenda ultraconservadora. Esas declaraciones exponen la instrumentalización de las instituciones públicas para fines políticos, afectando a millones de ciudadanos que dependen de servicios esenciales. Déjeme hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso en 360 hablaremos de la Unión Europea, que está atravesando un complejo debate interno tras revelarse que sus líderes admiten en privado que Ucrania nunca podrá devolver las deudas que ya acumula con el bloque. Regresamos con detalles. Estamos de vuelta y como se le adelantaba, la Unión Europea atraviesa un complejo debate interno tras revelarse que sus líderes admiten en privado que Ucrania nunca podrá devolver las deudas que acumula con el bloque. Según el diario francés Le Monde, la propuesta de entregar a Kiev un préstamo de 140,000 millones de euros financiado con los beneficios de los activos rusos congelados no consigue el respaldo unánime de los Estados miembros de la Unión Europea y se encuentra empantanada en medio de profundas discrepancias. Fuentes diplomáticas europeas citadas por el medio reconocen que el llamado préstamo de reparaciones genera fuertes interrogantes tanto sobre la legalidad de la medida como sobre el destino de los recursos. Además, la corrupción y el conflicto agudizan la desconfianza sobre el uso de los fondos. En Moscú, el Kremlin condenó con dureza la propuesta. El portavoz Dmitry Peskov comparó la iniciativa con la actuación de una banda que reparte roles para apropiarse de lo ajeno, advirtiendo que cualquier movimiento de ese tipo tendrá consecuencias. Y por otro lado, el director del Departamento de América Latina de la Cancillería de Rusia, me refiero a Alexander Shestini,
hizo un llamado formal a respetar el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá ante las recientes amenazas de Estados Unidos de retomar el control de la vía interoceánica. El diplomático destacó la invariable postura de Moscú de velar por el actual régimen jurídico internacional del canal en manos panameñas, considerándolo una garantía de su eficiencia y rentabilidad para el comercio mundial. A su vez recordó que la política exterior rusa se basa en el respeto al derecho internacional y a los históricos tratados Torrijos-Carter de 1977. En otro punto de su declaración criticó el creciente despliegue de fuerzas navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe y reiteró que Rusia considera a América Latina una región amiga y un socio que comparte sus valores de soberanía y no intervención en los asuntos internos. Le cuento ahora que personal médico de España se mantiene en huelga y es un rechazo a la nueva reforma del Estatuto Marco que busca regular a las condiciones laborales del sector. Los movilizados se pronunciaron ante el documento propuesto por el Ministerio de Sanidad que no cumple con la alta responsabilidad de la labor médica y no ofrece soluciones efectivas a los problemas crónicos del sistema. Al respecto, el sindicato solicitó una clasificación profesional que reconozca la formación y el nivel de exigencia de los facultativos, así como una regulación a la jornada laboral. Asimismo, reafirmaron que se mantendrán movilizados hasta que se apruebe un estatuto que reconozca el papel singular de los médicos dentro del Sistema Nacional de Salud del país. El principal problema desde el 2003 es que los médicos y facultativos estamos discriminados respecto al resto de trabajadores y profesionales. ¿Por qué? Por la jornada complementaria, las mal llamadas guardias. Es una jornada que es obligatoria hasta los 50 años en Cataluña y 55 en el resto de España, pagada menos de la hora ordinaria y que además no nos disminuye ni nos reduce nada de cara a la jubilación. Vamos, es un timo. Entonces, por eso pedimos que en las condiciones de los médicos y los facultativos se negocien con los propios médicos y facultativos, porque somos los únicos que tenemos estas condiciones. Para protestar por conseguir o para intentar conseguir un estatuto propio para la profesión médica. Eso significa básicamente que tengamos mejores condiciones laborales, una jornada digna, sin guardias de 24 horas, una retribución digna de esas horas extraordinarias, que esas horas cuenten para la jubilación y, en definitiva, que mejore tanto las condiciones para el profesionales médicos facultativos como para los pacientes que atendemos. Porque ellos directamente no están queriendo llegar a un acuerdo, no nos quieren escuchar, únicamente estamos pidiendo que nos escuchen, que negocien con nosotros y que entiendan un poco las condiciones en las que estamos, que es que solamente hay que mirar fuera de las fronteras de España para mirar a Europa para ver que es que las condiciones que tenemos en España están obsoletas. En Corea del Sur, los jóvenes que viven solos y cuentan con presupuestos ajustados se han convertido en el motor del rápido crecimiento de la economía de vehículos compartidos. ¿A qué nos referimos? Veamos esta historia. Los jóvenes de Corea del Sur cada vez más recurren a estos servicios como alternativa a la compra de un coche propio, cuyos costos iniciales y de mantenimiento resultan demasiado elevados. Actualmente, los surcoreanos de entre 20 y 29 años representan una quinta parte de los hogares unipersonales del país, lo que refleja un cambio en el estilo de vida y en las prioridades de consumo. Un ejemplo es Jong Jeong-eun, oficinista en Seúl, quien desde hace 3 años opta por alquilar vehículos por horas o incluso minutos a través de aplicaciones móviles en lugar de endeudarse comprando uno. Según explica, muchas veces solo se necesita un coche por poco tiempo y este sistema le resulta práctico y económico. Asimismo, los analistas señalan que la subida de precios de los automóviles, junto con la ralentización económica, ha llevado a que la matriculación de vehículos nuevos entre los jóvenes alcance su nivel más bajo en casi 10 años. Frente a esto, las plataformas de coches compartidos han crecido con fuerza. En los primeros 7 meses del año, sus transacciones con tarjeta de crédito sumaron 247.800 millones de wones coreanos, unos 180 millones de dólares estadounidenses, un récord histórico. Y en más información, más de 300 delegados de 27 países participan en la 10ª Conferencia Internacional sobre Agricultura y Ganadería Sostenible, la llamada SAADC,
que se celebra en la ciudad vietnamita de Can Tho y se extenderá hasta este sábado. Bajo el lema Sistemas de Producción, Ganadería Circular, Soluciones para un Desarrollo Sostenible, el evento busca aportar respuestas frente a los efectos del cambio climático, especialmente en regiones vulnerables como el delta del Mekong. Autoridades académicas y científicas resaltaron que el modelo de ganadería circular permitirá reducir desechos, optimizar recursos y proteger al medio ambiente, elementos clave para la sostenibilidad. Con casi 2 décadas de trayectoria, la SAADC se consolida como un espacio estratégico de intercambio de conocimiento y políticas en países de desarrollo. Y el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, presentó su visión de autosuficiencia agrícola, destacando la importancia de cooperar con China para modernizar el sector. Durante su visita a Xinjiang, él elogió la alta productividad agrícola de China como un modelo a seguir, especialmente en términos de rendimiento por hectárea. Subrayó además la necesidad de reformar la gestión del agua en Pakistán, ya que el riego tradicional por inundación consume enormes cantidades. Propuso adoptar métodos más eficientes como el riego profundo, que permitirán reducir el uso de agua a 1/3, mejorando así la sostenibilidad agrícola del país. Regresamos a América, ya que el sector privado de Estados Unidos sufrió en septiembre su mayor pérdida de empleos desde marzo de 2023, con una reducción de 32,000 puestos, de acuerdo con el informe de la firma ADP. La cifra contrasta con las previsiones del mercado, que esperaban un incremento cercano a los 50,000 empleos, reflejando así un deterioro en la dinámica laboral del país. El dato llega en medio del cierre parcial del gobierno federal, que obligó a suspender la publicación del reporte oficial de nóminas no agrícolas, aumentando la incertidumbre sobre la verdadera magnitud de la crisis laboral. Analistas advierten que esa tendencia podría forzar a la Reserva Federal a un nuevo recorte de tasas de interés en octubre. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo, y como todos los días vamos a iniciar con el intermedio de Texas, el WTI, que marcó un precio de $60.88, un alza de 40 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $64.36, un incremento de 25 céntimos del billete verde, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $65.82, en este caso una baja, una caída de $1.40. Llegamos así al final de esta emisión y también de la semana. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que para comentarios y sugerencias puede escribirnos a impactoeconómico@telesurtv.net o en nuestras cuentas de redes sociales @telesurimpactoe y @danieltelesur. Me despido, tengan un maravilloso fin de semana y nos vemos pronto con más de Impacto Económico.